quienes por primera vez pensaron en tener un ordenamiento de los elementos químicos. Y para ello, pues se agrupa así en esta cronología. A ver. Entonces nuestro estudio empieza por Jacobo Berzelius. Él por primera vez desarrolló una forma de agrupar a los elementos según la carga. Entonces hay elementos que cuando ellos se unen, van algunos a tener la carga positiva y otros van a tener la carga negativa. Entonces hay una tendencia a formar cargas y esa carga permitió que Jacobo Berzelius los pudiera clasificar en dos grandes familias. Ahí está Jacobo Berzelius, sueco él, mira, ahí está. Él dijo que los elementos se clasifican en electropositivos y electronegativos. Esa es una parte de la... ¿Sí? Buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lola? ¿Qué tal? Buenos días. Entonces, Jacobo Berzelius clasificó así positivos y negativos. Actualmente, esta teoría continúa siendo estudiada, pero ahora lo estudiamos como los metales, a los positivos metales, y a los negativos no metales. ¿Ya? Repito, metales positivos, negativos no metales. Luego aparece 1815 William Prout. Fue inglés. Ahí está, mira, William Prout. Él se dio cuenta, ¿saben de qué se dio cuenta? Que cuando puso en una balanza, vamos a poner esto que sea mi balanza atómica, él se dio cuenta que si ponía, por ejemplo, al litio, vamos a poner al litio, el peso del litio era 7 veces el peso del hidrógeno. De repente, si nosotros usábamos otro elemento químico, a ver, vamos a usar el elemento, a ver, el calcio, ¿ya? El calcio, si pesábamos al calcio, su masa daba 40 veces la masa del hidrógeno. Él se dio cuenta, él lo pesó. Y de tal manera que así fue dando su postulado. ¿Cuál fue? Dijo que los elementos químicos se formaban o estaban Justo yo le quería preguntar eso, compuestos de hidrógenos. A ver, preguntas. de que cómo es que justamente el primer elemento que se descubrió tenía uno, pero ahora por lo que usted te explica, el primero no tenía uno, sino que en comparación a los demás tenía uno o algo así. Así es, eso, ¿no? ¿Qué pasa Ahora, si se descubre uno más ligero que el hidrógeno? claro, en todo caso, nuestras masas atómicas actuales, nuestros valores en la tabla periódica de masas de cada átomo, no, no es un valor entero, sino es un promedio que se le hace. Muy bien. Entonces, ese promedio es comparativo también, ¿no? Se compara frente a una unidad patrón. Esa unidad patrón lo establecen ciertos, pues, estándares, ya que ya están fijos, ya. Pero al inicio, pues, estudiaron comparaciones, ¿no? Las masas de los elementos se comparaban y así se fijó. William Prout fijó al hidrógeno. Tú eres el hidrógeno, tú vas a ser el uno. Y si tú eres el uno, el litio, oye, son 7 veces la cantidad de hidrógeno lo que pesa. El sodio son 23 veces lo que pesa el hidrógeno. ¿A esto qué significa? Entonces que la masa atómica es proporcional al hidrógeno. Entonces él dijo, todos los átomos están formados por hidrógenos. Lo cual es falso. Ajá, muy bien, están poniendo presentes, muy bien. Entonces, tenemos nosotros a otro aporte de clasificación, de que todos los elementos se ordenaban según el hidrógeno. William Prout, inglés. Luego aparece Johann Dobereiner. Dobereiner, él fue alemán, acá para que lo reconozcan, él es Johann Dobereiner. Él que dijo, bueno, ese es uno de los aportes más importantes que deben recordar, sus famosas triadas, de tres, viene, triadas, de tres en tres. Una de las más importantes es la que forma el litio, el sodio y el potasio. Y acá estoy poniendo otras más triadas, otros conjuntos de tres en tres elementos. ¿Qué es lo que hizo él? Él ya conocía la masa del litio, que valía 7 en comparación al hidrógeno. Ya sabía que el potasio su masa era 39.
y la del sodio 23. Estos son masas atómicas. Según propiedades, estos tres tienen propiedades semejantes. Los agrupó y se dio cuenta que el 23, este es un valor real. El 23 resulta o puede ser calculado de la semisuma de los datos de los elementos que están a su costado. Es decir, 7 más 39 entre 2. 7 más 39 me sale, ¿cuánto me sale esto? 46, ¿no? Entre 2, justo me sale el 23. Y así no solamente determinó del sodio, sino de todos estos elementos químicos, de todas estas triadas. Se dio cuenta que la semisuma de los elementos era el elemento central, era su masa elemento central. Yep. Entonces, esto es el aporte de Johann Dobreiner y de ellos vamos a ver sus triadas. Muy importantes sus triadas. Teacher, ¿se podría decir que Na, sodio, es el promedio de litio y de potasio? Ajá, es el promedio, ¿no? Es el medio, el promedio de estos dos elementos, litio y potasio. Alexander Champ-Courtois, él fue francés, ahí está. Alexander Champ-Courtois fue uno de los pioneros de hacer un diagrama ya de todos los elementos químicos. Su modelo se llamó caracol telúrico. ¿Por qué? ¿Ustedes más o menos conocen al caracol? Este tiene un caparazón en forma helicoidal. Así va su caparazón. Bueno, esto es cerrado. Que a veces se esconde, ¿no? Ahí dentro. Entonces, para que sea caracol, ahí está. Está feliz. Ese caracol es este caparazón donde tienen forma de hélice. Es lo mismo que diseñó o sirvió para el diseño de su modelo. El que utilizó un cilindro y al cilindro usó una tira que fue envolviendo este cilindro en forma de helicoidal, así. Y de tal manera que fue agrupando y poniendo según cada distancia elementos químicos. Al final en su arreglo él tenía 16 segmentos verticales y se dio cuenta que en la misma vertical se encontraban elementos con propiedades parecidas. Por ejemplo, ahí encontramos en la primera, no sé si se nota, está el Na y el Li. El sodio Na y el litio Li. ¿Cuál es lo característico en ellos? Que el litio en contacto con el agua explota. El sodio en contacto con el agua explota más fuerte. Y así vamos a tener encima de él el potasio que también explota más fuerte. Todos ellos tienen ¿En dónde hay sodio, profesor? ¿En en la dónde sal, encontramos? en la sal, en la Y no sal de explota. cocina. En la sal de cocina, ahí tiene sal, ahí tiene sodio. Cloruro de sodio es la sal. Puede ser una. ¿No explota por el cloro? Ah, ¿qué pasa? Es que la sal ya ha formado un compuesto, ya ha reaccionado con El sodio puro sí puede explotar, ¿no? el sodio puro, se explota en contacto con bueno, reacciona con el Se oxígeno. vende, ¿no? Pero con certificación o algo así. ¿Cómo? Profesor, una pregunta, He ¿literal dicho que se explota vende, o pero tienes que tener un permiso para poder comprarlo y venderlo. Bueno, en realidad el laboratorio debe tener el certificado oficial de poder vender y de allí cualquier otra persona podría comprarlo. Claro, ¿Así? sí. Hay sustancias que están prohibidas, ¿no? Porque son utilizadas, por ejemplo, para hacer drogas, para hacer El cloroformo bombas. está prohibido por ser un peligro para los humanos. O sea, de un Bueno, humano a otro humano, ¿no? se entiende que esto va a ser destinado al laboratorio, ¿no? A laboratorios. Hasta donde yo sé, el sodio no está restringido. Por ahí Víctor Hugo tenía otra respuesta, otra pregunta de repente. una pregunta si es que literal explota o da un cambio en el, así cuando se junta con el agua? Ah, literalmente explota. Voy a subir a la plataforma, en todo caso, la reacción de cómo explotan los alcalinos. Por eso Y, le cuento una historia. Usted sabe que cuando está en presencial, si está en presencial, se hace experimentos con las sustancias y así, ¿no? ujú, La claro. cosa es que escuché una historia de alguien de que su profesor le está en clase, le dijo, echan esto, esto y esto, pero no le vayan a echar esto porque explota. Entonces los alumnos comenzaron a echar y comenzaron a jugar explotando los tubos de ensayo. Bueno, suele pasar, ¿no? Suele pasar Una esto. vez explotaron algo, ¿A creo usted que le ha pasado? tercero. No,
En mi caso, yo hacía el experimento porque si no, si los dejaba a ellos, pues me temía lo peor. En el caso de que fuera un experimento también difícil. Sí sucedió en el colegio. El teacher canal salió corriendo, se chancó y no sé quiénes estaban ahí arriba. Claro, hay sustancias pues muy fuertes que liberan mucho calor y hasta puede destruir. Justamente yo les cuento la historia de que yo en Uni, por ejemplo, también llevé algunos cursos en San Marcos, pero lo dejé por la carrera para continuar en Uni. En San Marcos éramos bastantes, 8 personas para un experimento, ¿no? Y en Uni no, solo 2 personas, no pueden ser más. 2 o 1 persona nomás hace el experimento. Entonces así mejor se aprende. Mi compañero justamente había establecido la comprobación de las reacciones de los alcalinos. Y ahí no estábamos con el sodio, estábamos con uno más, que era el potasio. El potasio reacciona todavía más fuerte que el sodio. Entonces, una pequeña partícula de potasio, de sodio, ves como el agua es como que si se estuviese corriendo del agua, porque produce una luz brillante pequeña. Mi compañero dijo, a ver, Juan Carlos, me dice, Juanca, hay que ponerle más grande. Ya, normal, no hay problema, ya. Hazlo, no hay problema, échale. Y pum, le echó pues bastante, ¿no? Bastante de potasio a un vasito con ¿Usted agua. sabía lo que iba a pasar y le dijo que lo eche? Sabía. Ya sabíamos, nosotros ya sabíamos, ya porque habíamos Pero es comprobado, parte del experimento. es parte de la experimentación, ¿no? Pero ya dentro de la universidad, ojo, ¿ah? Entonces se agregó bastante y tenía que cerrar, ¿no? Porque a veces, pues, cerrar el vasito con un platito. Y no le dio tiempo para cerrar con el platito, porque ahí nomás explotó todo el potasio y también explotó todo el vaso y todos los vidrios saltaron a su mandil, que es nuestra protección. Tenemos lentes de protección y no pasaba nada, pero sí saltaron los vidrios, que era lo peor. Y digo a los vidrios del mandil de mi compañero y le digo, explotó a mi compañero porque yo ya estaba 2 metros atrás, estaba ahí justo detrás de él para que no salte nada a mí. Y pues bueno, eso significó también que nosotros tengamos mala nota en ese laboratorio, pero Porque yo creo que es un poco traición de su parte. Usted sabía de qué iba a pasar. no, en realidad todos sabíamos ya, todos sabíamos que si era grande iba a explotar, pero no creíamos, o sea, que iba a ser Iba a fuerte. explotar así. No Querían saber Ah, cómo explotaba. creíamos que el vaso iba a ser lo suficiente para soportar el calor. No, pero por ahí había una sospecha de que también podía romperse, pero explotó todito, literalmente explotó todo el vidrio. Todo saltó por todas Che, partes. ¿Ya? y si es que yo a una piscina grande le echo una partícula de lo que usted le echó ahí el tubo, no sucede mucho, ¿no? O sí. Sí, sí explotaría también, ¿no? Solo que sí es difícil tenerlo al sodio, al potasio libre de la oxidación. Es decir, lo primero que hace el sodio y el potasio es protegerse. ¿Cómo se protege? Con el aire del medio se oxida la superficie. Entonces, cuando tú le agregas ya oxidada, ya como que no reacciona porque es un óxido ya que cubre y eso ya no reacciona el óxido. Es como me preguntabas, Ángel, ¿por qué la sal no explota si también tiene sodio? Porque ya tiene cloro, que se llama cloruro de sodio, cloro con el sodio, y así forma un compuesto, ya tiene propiedades diferentes. Entonces, en el laboratorio, sí, nosotros lo que hacemos es limpiar al sodio, sacarle el óxido, ponerle un líquido especial que entre en contacto con el aire y así de inmediato lo sacamos, lo rompemos una partecita y experimentamos. Y otra vez al líquido, porque si no, se oxida y ya pierde su propiedad de explosión. ¿Ya? Entonces, así tenemos. Oye, entonces Alexander Chacortot usó una especie de hélice para ordenar a los que tenían las mismas propiedades. John Newlands, inglés, ahí está John Newlands, inglés, al igual que Dobereiner, que ordenó de 3 en 3, él también agrupa los elementos, pero de 7 en 7. Y al igual que las notas musicales, de repente ustedes saben más que yo, no, deben saber más que yo, de respecto a la parte musical, ¿no? Carlos sabe. Ya está. Entonces, de ahí dice Carlos sabe. Ángel también dice que sabe. Muy bien. Voluntarios, do, re, mi, fa, sol. En el caso de usted me va a ayudar aquí. Fa, sol, la. Porque yo me acuerdo solo hasta la si. No me acuerdo luego qué letra sigue.
Entonces yo me acuerdo do, re, mi, fa, sol, la, si, nada más. ¿Qué otra Ahí letra? queda, No. ¿Cuál? ahí queda. Ya no sigue ninguna otra Son nota. las 7. Todo de nuevo. Luego de nuevo, ¿no? Entonces ahí va otra vez do, ¿cierto? Bueno, en todo caso, en mi arreglo es de 7 en 7, 7 en 7 notas musicales, pero esta puede continuar. Luego de la si, nuevamente vuelve a ser la nota do. Eso significa que la primera y octava notas son iguales, en este caso, en el caso del arreglo de John Newland, son similares. El primer elemento y el octavo en su arreglo son de propiedades similares. Y ahí sucesivamente el segundo y el noveno, el tercero y el décimo, el cuarto y el undécimo, y así sucesivamente. Por eso es que su arreglo es de 7 en 7, pero este, su modelo final se llamó octavas. ¿Ya? Igual que las notas musicales, de 7 en 7, pero el primero y octava nota son iguales. El primero y el octavo elemento son de propiedades parecidas. Dmitri Mendeleev, él fue ruso. Quiero una pregunta. Sí, ¿Cuál es el elemento que en su estado sólido se encuentra es más común en la Tierra, naturalmente? en la Tierra, pues tenemos por ejemplo, el hierro, el aluminio, el silicio, son los elementos sólidos más abundantes. ¿Cómo se llama esto? No, no, creo que no es un elemento. ¿El oro también? Sí, ¿no? No, ¿No? no tanto. Por eso es que también su valor incrementa del oro, ¿no? Muchos bancos tienen su tesoro en oro, barras de oro. ¿Usted sabe por qué el dólar es tan cotizado en el mercado internacional? No es tan cotizado en el mundo. ¿Por qué es tan cotizado? Ah, Porque es la moneda más importante. bueno, eso es parte de la distribución económica, ¿no? Todo el mundo, pues se maneja más el dólar que otros tipos de monedas. Y este flujo económico hace que incremente el valor de ese tipo de moneda. El euro también tiene una gran importancia. En cambio, el sol, pues no tanto, ¿no? Nuestro país, por ahí. Lo sientes menos. Ajá. Todo tiene que ver con el flujo de la economía respecto al manejo de ese tipo de moneda. Bien, continuamos. Dmitri Mendeleev, ahí como lo ves, es considerado el padre de la tabla periódica. Él hace ya una tabla periódica pequeña, corta, porque solamente tiene 63 elementos descubiertos hasta su fecha, 1869. Pero se llama o se considera el padre de la tabla periódica porque él ya diseña una tabla agrupando todos estos elementos y además deja espacios. Espacios porque posiblemente más adelante iban a descubrir estos elementos. No solo eso, él dice, este elemento que va a estar después del aluminio, que yo le voy a llamar por ahora, dijo, ecaluminio, o el que está después del silicio, ecasilicio, ellos van a tener tanta de masa atómica, va a tener tanto de volumen atómico, ya empezó a anticiparse, ya declarar las propiedades de los elementos que se iban a descubrir. Cuando se descubrieron, se dieron cuenta que sí tenían las propiedades parecidas a lo que tenía ya proclamado y enunciado Dmitri Mendeleev. Entonces, por eso, por ser el pionero en hacer una tabla periódica y a la vez por, por decir tal y tal propiedades de tal y tal elementos que todavía no se descubren, por eso se le llama el padre de la tabla periódica. Vio a futuro. ¿Cómo? ¿Cómo, Ángel? Vio a futuro. Vio a futuro, ¿no? Y además dio por primera vez el esquema de periodos y grupos, que es lo que hoy vamos a estudiar. Entonces, ahí aparece Lothar Meyer, alemán, él, igual que Mendeleev, hace también una tabla, pero no fue tan conocido como Mendeleev. Fue en el mismo año, pero bueno, ya Sí había conozco su historia. gran renombre con Dmitri Mendeleev, ¿ya? Muy bien, entonces por ahí saben algunas historias. Lothar Meyer, a diferencia de Mendeleev, para que no le digan copió, pues no fue un copió, él desarrolla, pero usando como referencia el volumen del átomo. Y acá vamos a la parte actual.
La parte actual es con Henry Moseley. Hasta esta fecha, antes de Moseley, todos los elementos se ordenaban según su masa atómica, según el masa o peso atómico. Pero desde esta fecha en adelante ya hay otro parámetro. Ninguno es de América, ¿no? No, todos, la mayoría son ingleses, como por ejemplo Moseley y William Prout, o alemanes, hay franceses, hay rusos, principalmente, ¿no? El ruso más considerado, ¿no? Mendeleev. Y un científico americano que haya descubierto algo importante, ¿sabes? Mm, ahorita que recuerde, no exactamente. De repente sí. El avance de la clase me acuerdo de alguien. No, hay alcances, ¿no? Hay alcances, todos científicos fueron desarrollados, pero aquí en nuestra parte como que estuvo muy apartada el desarrollo. Recién en los últimos años que ya está aumentando, pues, el avance científico por parte de brasileños, por parte de, ¿quién más? Bueno, Chile, todos, ¿no? Todos, en realidad todos, bueno, Perú de repente con menos énfasis, pero en realidad ya todos los países se están desarrollando, pues, nuevos. Chera, ¿usted sabe cuál es el elemento más reciente Bueno, el que más se haya reciente, descubierto? o el grupo más reciente, es el Oganesson, que es el último en ser descubierto, el último en dar sus nombres y su símbolo químico. Ahorita El más Cuando, presente en el mundo es el nitrógeno, ¿no? ¿cómo? El elemento más presente en la atmósfera, o mejor dicho, en el mundo, es el nitrógeno, ¿no? El más abundante de la atmósfera, como tú lo has dicho, es el nitrógeno, porque el aire que nos rodea es el que tiene más nitrógeno que oxígeno y que cualquier otro gas. ¿No? Tiene el 79% del aire es nitrógeno, entonces más abundante. Solo el 21% es oxígeno. Entonces en el aire sí es el más abundante, pero de y en todo, el oxígeno, el helio, ¿cómo? En el, en el oxi- oxígeno, el helio, en el aire, el nitrógeno. En el oxígeno digo, en el universo, ¿no? En el universo es el hidrógeno. El más abundante es el hidrógeno. Es que el más pequeñito. Cuando las estrellas explotan o hacen reacciones nucleares, estas producen los elementos más simples, que son los hidrógenos y el helio. Pero el hidrógeno es más abundante todavía. Todos estos átomos se ordenan según el número atómico. Entonces hay un número, al igual que yo, Teacher Canales de manera presencial entraba al salón y decía, Teacher, un momento voy a pasar lista, y empezaba a decir el número 1, a ver quién es, se para, y se paraba, ¿no? La A, a ver, Ángel. Yo era el 3. Ah, ya bueno, ya Ángel era el número 3. Y así, cada alumno Ya era tenía, 5 o 4. ya está, cada un número, cada elemento también tiene un número que le corresponde, que les ha sido asignado. No por orden alfabético, sino por el llamado número atómico, el número de protones. Así dijo Henry Moseley, se van a ordenar desde ahora en adelante. Él descubre el número atómico, Pero Moseley. sabía que en la tabla periódica actual no existe, no están las letras J y Ñ. ¿No están las letras por? No están las letras J y Ñ en el Ah, nombre de bueno, los elementos. son, Ñ no, porque no es global. J no sé por qué. ujú. Forma parte también de los orígenes, ¿no? De las palabras. En el caso de los elementos, origina muchas de ellas en palabras griegas, otras latinas. Entonces, estas, pues, en su alfabeto no Ajá. figuran ciertas letras. Era porque en el idioma latín no existía la J, creo. Algo así escuché. Ajá, eso Y por su. tampoco la Ñ, me imagino. Sí, Ujú. en nuestro alfabeto a veces hay letras que no están en las lenguas iniciales de las cuales derivan todos estos nombres. Y finalmente vemos a Alfred Werner. ¿Quién fue Alfred Werner? Alemán, él. Alfred Werner fue el que diseñó ya la tabla periódica moderna, la que conocemos en la actualidad. Quiero Yo resaltar, conozco, dime. hay un alemán que se apellida igual, ujú, pero no tiene nada que ver con ciencia. Mm, bueno, y es jugador de algún equipo. Sí, lo dije porque sabía que usted lo iba a reconocer. Ajá.
Muy bien, puede ser, ¿no? Hay varias maneras de cómo aprenderse. Voy a recordar y resaltar, por favor, lo que deben de acordarse de toda esta evolución de la tabla periódica, el cual es Dobereiner con sus triadas. Agrupó de 3 en 3 y la masa del elemento central es la semisuma de las masas que están a los costados. Esto es importante. Otro que también suelen preguntar es las octavas de Newlands. Octavas de Newlands, que agrupó de 7 en 7, pero se llaman octavas. Dimitri Mendeleev, ¿por qué? Porque es la tabla corta, resumida, la ley antigua, según las masas atómicas. El padre de la tabla periódica. Y Moseley. A estos 4 voy a destacar. Moseley porque descubre el número atómico, a partir del cual desarrolla la ley moderna, dice que todos los elementos no se ordenan según la masa atómica, sino deben ordenarse según un número, un parámetro llamado número atómico. Ya son los 4 que deben recordar. Dobereiner triadas, Newlands octavas, Mendeleev el padre y Henry Moseley número atómico. Eso que quede. Ya repítanlo ustedes mismos estos 4, que son los que más van a preguntar y lo que más necesito que ustedes se aprendan. Actualmente la tabla periódica está ordenada según su número de masa. No, actualmente ya se usa con la ley moderna, que se dice que los elementos se ordenan según el número atómico. Y se ordenan aquí en este esquema final de Alfred Werner, donde tenemos filas así horizontales llamados periodos. Y también se ordenan en columnas verticales llamados grupos. Actualmente todavía se sigue utilizando los números romanos acompañados de 2 posibles letras, las letras A o las letras B. A los de la A se le llama representativos y a los de la B transición. De repente ustedes están viendo 2 filas todavía abajo y dicen, profesor, ahí se ha olvidado de las 2 filas que están abajo. No se nos hemos olvidado. Solo que esta posición de estas 2 filas en realidad se encuentran metidas en esta parte de aquí, de estos 2 casilleros. Entonces, esta fila superior de color verde azulina deberían estar todos aquí, saliendo del plano. Y esta fila verde de abajo están por este lado. Entonces, en realidad, sí hay 7 periodos, 7 filas horizontales y hay 18 columnas, si pueden contar, ahí está enumerado, para que lo vean, 18 columnas verticales. A las filas periodos y a los grupos y a las columnas grupos, ¿ya? Grupos o familias. Hay algo que destacar. De repente, alguno de aquí ven, aparte de estos últimos, que estos están blancos porque son pues artificiales y fueron los últimos en ser creados. Aparte de estos, el Oganesson es el último. El Teneso, el Moscovio de Moscú, son los últimos en ser descubiertos artificialmente, hechos por el hombre. Aparte de ellos, ven que haya algún elemento que se escapa de su grupo o familia. Es decir, que todos tienen un solo color, pero hay ese elemento que no tiene ese mismo color. Los gases nobles tienen color de posición. Los gases nobles, todos tienen pues azul, 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 azul. Este tiene blanco porque pues es de los últimos en ser descubiertos. Pues bueno, pero el hidrógeno, miren, comparados a todos son naranjas y el hidrógeno es azul. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que el hidrógeno no es de la familia de ellos. Pertenecen a los gases nobles, creo. Bueno, en realidad, mira, el azul es diferente a los de los gases nobles. El azul es más parecido al de ellos, de aquí, que están por acá. Entonces, ¿qué sucede? Que ya hubo ya un conflicto entre ellos y ya ganó ellos, ya lo ganaron ellos. La potestad ya está, ya que el hidrógeno forma parte de su familia. Entonces, ya ganaron la demanda. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la familia de los alcalinos ya pues ya les había
echado cariño con el hidrógeno. Es más, ya tienen el cuarto especial para con el hidrógeno. Entonces, por eso el hidrógeno sabe ya que su familia está por otro lado, pero por ahora se encuentra alojado allí, en esta posición. Digo por ahora, en realidad debería estar por allá. Pero no forma parte de esta familia. Ya eso es destacar. Si en la pregunta de algún examen les dice algún elemento químico que no tiene familia o es adoptado, pues el hidrógeno en sí no tiene familia, ¿no? Debería ser con ellos, pero todavía no hay algo legalmente que le ¿Y ubique. de la familia uno cuenta el hidrógeno o no cuenta? No cuenta, no cuenta su familia. Está ¿Y ahí, en qué Por ahí. familia? En ninguna. no tiene familia. Por eso se dice que es el elemento adoptado. Ujú. Profe, ¿qué es eso? ¿De verdad hicieron como que una especie de juicio para ver a cuál pertenecía o algo así? O sea, yo sé que no, o sea, no hay dos personas que estaban discutiendo, pero se hizo una especie de investigación o algo así. Sí, se hizo una especie de consenso a ver cuál debería ser la ubicación real del hidrógeno. Y realmente no se encontró la posición exacta. Debería estar por acá, pero exactamente no podría porque por la configuración electrónica. Todos ellos terminan en S1 y el hidrógeno también. Entonces, acá no se parece a ninguno de ellos. Entonces, mejor lo dejamos aquí con S1, pero destacamos que por acá debería estar. Todos son metales, excepto el hidrógeno. Todos los de acá son metales, excepto el hidrógeno. ¿Ya? Ya en la siguiente parte vamos a hablar sobre, vamos a construir la tabla periódica en el siguiente bloque. Es decir, ustedes me van a decir un elemento químico de los que ven por aquí y los vamos a ir escogiendo gracias a la columna y a la fila en qué posición debería encontrarse. Y así los vamos a ir agrupando y teniendo todos los 118 elementos químicos determinados su ubicación con grupos y periodos. De repente, por el tiempo, como es escaso, voy a empezar. Ya miren, a ver, con ayuda suya. El hidrógeno es azul, así es, Leonel. Ajá, se ha dado cuenta. Por eso es el CHOMS. Muy bien, recordado el CHOMS, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, todos ellos organógenos se les La llama a base de ellos. la vida. Algo así. Son esenciales para la vida, así es. ¿No? Entonces, son parte de su familia, tiene propiedades parecidas, pero no hay aquí espacio. Entonces, como esta familia pues está escasa de espacio, entonces por allá tienen espacio, entonces ya, por ahora lo dejamos ahí. Ellos también dicen, bueno, como tengo espacio, tengo ahí habitaciones, hay que dejarlo al hidrógeno por ahora, por ahí, hasta que termine sus estudios también. ¿Ya? Entonces va por ahí. Bien, quiero colaboración de parte suya a que me digan un elemento químico de estas dos columnas que estoy señalando. Un elemento, cualquiera. Potasio. Potasio, la K. Muy bien, gracias por su ayuda. Tenemos al potasio. El primer elemento que vamos a hacer, a ver, B. primer elemento que vamos a hacer su configuración electrónica. A ver por acá, había en el chat. Bueno, no aparece el chat. Un ratito, ya voy a ver ya después el chat. Otro elemento quiero de este bloque, de acá, de estas columnas de acá. De aquí, toditos ellos. Un elemento químico. De esta zona. Sí, a ver. Si El me... alemanio. ¿Cuál? Alemanio. Litio. A ver. Carlos me había dicho un elemento, no lo escuché. Estaba bromeando porque es germanio, pero germanio en inglés no, en español es Alemania. O sea, Germany es en inglés y Alemania es en español. Germanio. No, pero no entendía mi chiste. No, en realidad, claro que Quiso entiendo. decir fermo, machista, desorden. Bueno, en realidad, Ah, qué bien. Ah, qué bien. en realidad, Germanio es ¿Por qué se pone así? el germanio en realidad es a los alemanes nacen de una civilización de que son los germanos, ¿no? Entonces de ahí se les llamaba a No, ellos. el elemento. De ello se fue descubiertos ahí, en Alemania. ¿Así? Sí,
por eso se llama así. Polonio viene de Polonia, ¿no? La polaca que fue la que descubrió a este elemento químico. Muy bien, ya el siguiente bloque vamos a escoger otros elementos, ya para poder estar continuando nuestro orden. Ya por ahora nos vamos a quedar ahí. No se olviden regresar a tiempo en el siguiente bloque 19.